el tema de definir lenguajes formales. O sea, todo el razonamiento humano se desarrolla en el lenguaje natural, ¿verdad? Eh, digamos, en griego, en latín, en español, en lenguajes naturales, lenguajes que pertenecen a la humanidad y que pertenecen a la humanidad en base a un desarrollo que es, digamos, un desarrollo natural, digamos. Es decir, sin embargo, aparecen lenguajes que son inventados, lenguajes que son matemáticamente precisos y que permiten, por decir así, superar algunas dificultades que el lenguaje natural tiene cuando queremos razonar, cuando queremos argumentar sobre temas extremadamente precisos y dificultosos, como puede ser cuando queremos argumentar en matemática, cuando queremos argumentar en lógica. Bueno, cuando queremos hacer argumentos que requieren de un nivel de precisión extraordinario, bueno, en ese caso aparece esta herramienta que son los lenguajes formales que permiten superar algunas dificultades que estaban en el lenguaje natural. Esta idea de los lenguajes formales revoluciona la lógica, la revoluciona completamente, porque, bueno, digamos, hasta el siglo XVIII, XIX, hasta el siglo XIX, la lógica se desarrollaba dentro del lenguaje natural, o sea, los conceptos claves eran el concepto eh, de juicio y de proposición, dos conceptos que son diferentes, pero que de alguna manera a veces se confunden. La idea de juicio, de proposición, de inferencia, eh, lo que es un concepto, todo ese tipo digamos, de terminología era un poco lo que centraba los estudios en lógica. Y a partir de Frege, de toda esta De innovación que tiene que ver vuelta. con los lenguajes formales, se desplaza del Ahí. lenguaje natural hacia el lenguaje formal. Decime, sí, sí. Sí, te escucho. No, que se había cortado, pero ahora volvió. Disculpe. No, no. Bueno, entonces, hay un par de innovaciones, no solamente el tema de los lenguajes formales, sino también lo que se llama la teoría de la cuantificación, ¿tá? La posibilidad de, digamos, introducir el concepto de cuantificación. Aparece ese concepto, digamos, a finales del siglo XIX, con Peirce y con Frege, o sea, aparece la posibilidad de cuantificar, que es, digamos, es una idea que hasta ese momento no estaba desarrollada de ese modo, ¿no? Entonces, entre el problema, entre la cuantificación y los lenguajes formales, se revoluciona completamente la lógica a final del siglo XIX y entramos en el siglo XX, y en el siglo XX tenemos una explosión, digamos desde el principio del siglo XX hasta la década del 40, aparecen los grandes nombres de la lógica, como puede ser Tarski, como puede ser Gödel, Gensen, Carnap, o sea, lógicos de primer nivel y que también tenían digamos, que también eran filósofos a su manera, que revolucionan completamente el campo de la lógica. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, o sea, donde entra este curso. ¿Qué pasa? A mitad del siglo XX se construye lo que podríamos decir una imagen de la disciplina, vamos a decir década del 50, década del 60, se construye una imagen de la disciplina, una imagen de la lógica que se expresa en muchos libros de texto, que son libros con los que se empezaron a armar cursos de lógica, etcétera, en todo el mundo. Y de alguna manera ese es el germen, en la década del 60, es el germen de lo que es una mirada o una imagen del curso de lógica como lo vemos ahora el curso de lógica. O sea, nuestro curso de lógica 2021 es un poco, es hijo de esa imagen de la lógica que emerge sobre mitad del siglo XX. En todas partes del mundo, digamos,
Existen cursos introductorios de lógica formal. Generalmente estos cursos están vinculados a carreras de filosofía, computación, matemática, lingüística. Todas estas disciplinas suelen tener un curso introductorio de lógica formal. Y bueno, ¿y qué vemos en este curso? Bueno, lo que vemos en este curso es un poco ese tipo de estructura, un curso que básicamente lo que hace es recorrer la lógica proposicional, la lógica de primer orden, introduciendo un poco estos elementos que tienen que ver con lo que es un lenguaje formal, lo que es una semántica, lo que es un sistema deductivo. Pero ¿qué pasa? Estas ideas que vamos a ver en el curso, de alguna manera empiezan a afianzarse, a quedar de alguna manera como dije hace un ratito, hace un minuto, como una imagen de lo que es un curso de lógica, que surge más o menos a mitad del siglo XX. O sea, el curso que nosotros damos, y que es parecido a todos los cursos de introducción a la lógica formal, todos tienen un aire de familia, son parecidos, es un tipo de curso que ya les digo que aparecen en distintas partes, en todas partes del mundo, en distintas carreras que tienen que ver con matemática, computación y filosofía, y que más o menos incorpora esta estructura que les decía, ¿no? Eh, voy a... Entonces se a ver. podría decir que esta escuela del siglo XX vendría a institucionalizar un poco más la lógica, ¿no? Sí, lo que diría es que desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX aparecen toda una serie de innovaciones en lógica que, que convierten a la lógica en una disciplina completamente distinta a lo que era hasta ese momento, ¿no? Hay como una revolución en la lógica, en el sentido kuhniano, ¿no? Esta idea de revolución científica. Bueno, hay prácticamente, hay lo que podríamos llamar una revolución en lógica, claro, que cambia hasta incluso hasta cambia de alguna manera, o cambia el objeto de la lógica. O sea, la lógica pasa, no solo, antes una definición tradicional de lógica es, la lógica investiga el razonamiento deductivo. Esta es una noción extremadamente común, que sigue siendo válida, pero con matices, digamos, porque ya de alguna manera esta noción tiene un componente bastante psicologicista, ¿no? Como que como si la lógica tuviera que ver con la psicología, digamos, del razonamiento, y no, eso es todo un problema, cuál es la relación entre la lógica y el razonamiento, que efectivamente hacemos, es todo un problema, pero lo que está claro es que la introducción de los sistemas, de los lenguajes formales y de toda esta batería de instrumentos matemáticos hace que la lógica pase a ser, por un lado, una rama de la matemática. Por un lado, tenemos toda una parte de la matemática que es la lógica matemática que investiga estas herramientas, ¿no? Y por otro lado, tenemos un poco lo que podríamos decir el vínculo entre la argumentación informal, nuestra forma de razonar, y esas herramientas matemáticas. Que ese sigue siendo un problema, un problema que requiere de elucidación conceptual, de trabajo conceptual. O sea, ver cuál es la relación entre nuestras herramientas formales, herramientas matemáticas y la argumentación informal, digamos, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué es la lógica? Bueno, ¿cuál es el objeto de la lógica? Bueno, la lógica investiga el razonamiento deductivo. Esto puede ser una aproximación, puede ser una aproximación. Otra aproximación, el objeto de la lógica es la evaluación de los argumentos deductivos. Bueno, es una aproximación. En lugar de hablar de razonamiento, podemos hablar de argumentos y evitamos de alguna manera empantanarnos en ese tema de cuál es la relación entre el razonamiento y la lógica,
que por supuesto es un tema apasionante, importante para la filosofía, pero podemos dar una aproximación que nos distancie un poquito de esos problemas. Entonces podemos decir, bueno, el objeto de la lógica es la evaluación de los argumentos, de argumentos deductivos. Entonces, en lugar de hablar de razonamiento, hablamos de argumentos, que los argumentos, en cierto modo, o sea, un razonamiento se expresa en argumentos, ¿verdad? O sea, un argumento es un modo de expresar un razonamiento. Esta definición, o esta aproximación, ¿no? Digo, a lo que es el objeto de la lógica, se parece bastante a lo que vamos a estudiar en el curso. Posiblemente esta última es la que mejor se adapta a lo que vamos a estudiar en el curso, que es la lógica formal, investiga la evaluación sistemática de los argumentos deductivos por medio de conceptos matemáticos o conceptos formales matemáticos. Esta sería la aproximación a lo que es el objeto de la lógica con la que nos podemos quedar por ahora. ¿Tá? Esa es como que englobaría, quedándose con lo de las anteriores, lo que entiende que es lo fundamental, ¿no? Claro, o sea, si a ustedes le dicen, bueno, ustedes están hablando con alguien y dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un curso de lógica. ¿Y qué estudias en lógica? Bueno, en lógica estudiamos métodos sistemáticos de evaluación de argumentos, ¿tá? De argumentos deductivos. O sea, lo que estudiamos en lógica lo que investigamos en lógica es formas de evaluar sistemáticamente argumentos deductivos por medio de conceptos que tienen un rasgo, una característica, que son conceptos matemáticos o son conceptos formales, conceptos matemáticos, conceptos que son matemáticamente tratables. Esa sería una aproximación un poquito más fina. Conceptos matemáticamente tratables. Matemáticos en sí por el hecho de son sistemáticos con un orden de obviamente ir asociando y deducir, asociación, deducción, ¿no? Pero en sí lo que a mí me parece, ¿no? Que la lógica es lo que a la persona que te pregunta qué es lo que estás estudiando es para responderle y lo que deberías estudiar vos. Bueno, sí, o sea, a ver, es muy complejo el tema porque digamos, es matemático, yo sé por el tema del orden, pero en sí es como que te dicen, bueno, acá te doy esto y te doy aquello. Entonces, ¿cómo te parece que sigue la cosa? Y bueno, ahí es como que usás, bueno, decís que no el razonamiento exactamente, que no es un equivalente, pero usás el pienso, usás el cerebro, la cabeza. Decir, tengo esto, entonces voy a ir pensando con la lógica, precisamente, ¿no? claro. ¿A qué me lleva? ¿A qué me conduce? O sea, es pensar. No, claro, está claro que sí, está bien lo que estás diciendo. O sea, la lógica de alguna manera está implicada en cualquier proceso de razonamiento deductivo que uno hace. Ahora, el problema es, y eso sí va a ser un problema para nuestro curso, es cómo explicar la validez lógica. O sea, ¿qué significa que un argumento es lógico, que es lógicamente válido? O sea, ¿qué significa eso? Eso sí va a ser un tema para nosotros. En lugar de hablar de razonamiento deductivo, bueno, podemos hablar de argumentos deductivos, que son, de alguna manera, es la manera privilegiada que tenemos de expresar nuestros razonamientos. O sea, ¿cómo expresamos un razonamiento? Argumentando. O sea, esa sería una... ¿Cuál sería la diferencia entre un argumento deductivo y un argumento cualquiera? Bueno, eso es lo que voy a empezar ahora en 5 minutos. Si tenés 5 minutos de paz, yo sé que se me hizo un poquito largo esto, pero es lo que vamos a ver en 5 minutos. ¿Me permitís 2 puntos, Ale?
Sí, permite sí. 2 puntos. El primero es que Santiago está levantando la mano, que no sé desde hace cuánto, o si es un error. Y lo otro es que veo que están usando el chat para debatir cosas, ¿no? Medio como si fuese con el compañero de banco. El problema es que tengan en cuenta que el chat lo necesitamos nosotros para aquellas personas que no tienen micrófono. O sea, hay personas que tienen más dificultades a la hora de, digamos, de manejarse con las preguntas. Necesitan hacer, simplemente vehiculizar las preguntas por micrófono, por chat. Entonces, no usen el chat para discutir sobre el tema. Si tienen cosas interesantes para decir, levanten la mano y lo dicen para todos. ¿Les parece? ¿Está? No es que esté reprimiendo, pero tengan en cuenta que el chat es necesario para aquellas personas que no tienen micrófono. ¿Está? Así que vamos a tratar de ajustar un poco esos usos. Disculpame, Ani. No, no. A ver, una cosa porque ahora que habló Fernanda del chat, me puse a leer un poquito alguna cosa. No puedo leer todo, pero quería, por ejemplo, una cosa que escribió Lorena Bello, que puso: toda argumentación contiene un razonamiento, pero no todo razonamiento es una argumentación. Bueno, esa afirmación, ¿está? Yo creo que es falsa. Primero, hay argumentaciones a ver, creo que es falsa, capaz que fui muy categórico, creo que es muy discutible, por lo menos, ¿está? Porque, ¿qué pasa? Uno a ver, no toda argumentación tiene implícitas buenas razones, ¿verdad? Yo puedo dar argumentos que son muy malos, que son falacias, por ejemplo. Entonces, está bien, toda argumentación contiene un razonamiento, capaz que en un sentido extremadamente general, sí, está bien, capaz que esa parte, haciendo algunas matices, está bien, pero lo que sí es completamente falso es que toda argumentación contenga razonamientos correctos, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, es cierto, si yo argumento, en algún punto estoy razonando, en algún punto estoy pretendiendo razonar, por lo menos. Ay, Pero se otra refiere a la cosa es que esté forma, ¿no? Saber razonando. qué es razonar, exactamente, ¿no? Se refiere a la forma, no al contenido. Creo que cuando dice que toda argumentación contiene un razonamiento, pero no todo razonamiento es una argumentación, se refiere a la forma, no al contenido ni del razonamiento ni de la argumentación. Sí, pero lo podés invertir la frase y ahí como que ya deja de ser válida de repente o no sé, es como que son frases dichas que no lo digo, o sea, en una bien, pero yo me he puesto a pensar de que como que todos siempre, incluyéndome, repetimos cosas en las que no reparamos de repente bien, o sea, bajándolas, ¿viste? ¿Qué es, realmente qué significan o si son así? Pero bueno, me voy por las ramas como siempre, ya está. No, pero yo pienso, por No, pero, ejemplo, en un razonamiento bien cortito, en un razonamiento clásico. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ¿no? Sócrates es mortal. Ahí no hay argumentación. Esas son bueno, afirmaciones válidos y de antemano te eh, dicen que son válidos. Hay si gente me, levantando la mano, que siempre claro, un poco eso, los participantes. ¿Saben todos cómo levantar la mano? yo no, a ver, va a ser difícil o sea, seguramente Perdón, voy es en los 3 a, puntitos levantar la mano. Perdón porque yo estuve hablando si no me había dado cuenta que acá también tiene para levantar la mano. Sí, en los 3 puntitos aparece para levantar la mano. bueno, a ver, Queda más organizado también porque hay gente que levanta la mano en el chat para hablar o ahí en la opción y capaz que no se ve porque hay otras personas dialogando sin hacerlo. Creo que queda más organizado levantando la mano. bien,
retomo un poquito la cuestión y ahora mismo voy a hablar de qué es un argumento, ¿tá? Justo lo que dijo la compañera, no sé, no pude ver bien quién fue que habló, que mencionó el famoso argumento todos los hombres son mortales, que por supuesto lo vamos a, lo vamos a presentar en algún momento, obviamente. Claro que es un argumento, digamos, en ese caso vos tenés dos premisas, una premisa que es todos los hombres son mortales, otra premisa que es Sócrates es un hombre, y una conclusión que es Sócrates es mortal. O sea, está claro que es un argumento. ¿Tá? Podrá ser un argumento extremadamente obvio, podremos calificar ese argumento de distintas maneras, pero que es un argumento, eso está claro. O sea, todavía está claro. Intuitivamente está claro, pero ahora mismo voy a decir qué es, digamos, cómo se define un argumento, que es un poco esto que más o menos que dije recién. Está claro que el razonamiento, a ver, por supuesto que yo no, uno evita hablar de razonamiento para justamente, para evitar cierto tipo de empantanamiento de la discusión. Bueno, pero ¿qué es razonar? Bueno, podemos hablar de argumentación de una manera un poquito más inocua, un poquito más... entonces podemos hablar de argumentos y decir, bueno, hay argumentos correctos y argumentos incorrectos. Esta es una primera distinción que uno podría tratar de desarrollar, ¿no? Cuando uno argumenta, bueno, de alguna manera está razonando, pero es cierto que el punto acá no es simplemente la asociación de ideas, ¿no? Acá la idea es saber si, o sea, uno está razonando, la pregunta es si estás razonando correctamente. O sea, si estás vinculando las cosas que estás afirmando de un modo, o bien un modo lógico, o por lo menos un modo racional, no simplemente asociando afirmaciones. ¿Tá? A mi entender están manejando conceptos que no han sido explicados y tiene toda la razón, porque los comienzos de los cursos suelen ser un poco complicados, digamos. Uno empieza a hablar de algún concepto para empezar a hablar, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito porque... Capaz que podemos cerrar con, si te parece, para respetar un poco por lo menos los pendientes de Santiago y Chayán que están con las manos levantadas y ahí después seguís, si puede ser. Sí, obvio, sí, cualquiera de los dos que tire nomás. Buenas, sí, yo, Santiago, tenía la mano levantada. Simplemente por lo que habías dicho de ese cambio de paradigma por el siglo XVII. Querías, a mi Siglo entender, XX. bueno, siglo XX, claro, perdón. Es como, Final del siglo XIX, principio del XX. ahí va. Sí, como que, simplemente para preguntarte, o sea, como que noto que el paradigma o sea, el cambio paradigmático es bastante aún, digamos, un lenguaje más técnico. Y como si ese lenguaje técnico de alguna manera me ayudara a encontrar la validez de esos argumentos. Y mi pregunta es si en la lógica misma se hace una pregunta sobre la validez del lenguaje mismo con el cual yo intento validar esos argumentos. O si se toma, o si a partir del siglo XX se toma como natural la validez de la forma de argumentar mediante ese lenguaje más técnico. No, lo primero que dijiste es correcto, ¿no? Que los lenguajes formales, los lenguajes que se pueden definir matemáticamente, contribuyen a esclarecer justamente la validez de los argumentos, ¿verdad? O sea, justamente la idea es utilizar herramientas formales para esclarecer la validez de los argumentos. ¿Tá? Y lo segundo, que fue un poco más entreverado, yo diría diría que dentro de la lógica hay también una reflexión sobre
por supuesto, sobre los lenguajes formales, sobre qué son los lenguajes formales y sobre cuestiones técnicas sobre los lenguajes formales. O sea, que también hay, digamos, hay una... No es que los lenguajes formales son, ¿cómo te puedo decir? No es que bajó así la idea del lenguaje formal y a partir de ahí, sí, digamos, nadie preguntó, bueno, nada más. No, no, los lenguajes formales son herramientas que más adelante vamos a ver. Sí, simplemente para... O sea, son herramientas que te permiten aclarar la validez de los argumentos, pero son herramientas que son definidas digamos, por la práctica lógica, ¿no? Que hay lógicos que van proponiendo lenguajes, más allá de que hay dos lenguajes formales, o incluso diría un lenguaje formal, que es, por decir así, el lenguaje de que está, digamos, es el lenguaje de la lógica de primer orden, que es un lenguaje que vamos a ver en el curso, que a partir del lenguaje de la lógica de primer orden, uno puede definir un sistema lógico lo suficientemente fuerte como para formalizar muchas teorías científicas, buena parte de la matemática, si no toda, o sea, buena parte de la matemática seguro, eso probablemente toda la matemática, eso está en discusión, pero el lenguaje formal de la lógica de primer orden, que es el concepto más importante que vamos a ver en el curso, ese lenguaje formal es un lenguaje que tiene un impacto dentro de las teorías científicas, dentro de la matemática, impresionante. O sea que es un lenguaje formal que nos permite hablar de un montón de cosas. O sea, nos permite formalizar un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. Como para terminar, digamos, en la parte de estas conversaciones, manda Chayanne, manda por privado, parece que no podía cancelar el silencio. Dice, ¿no hay lógicas que estudien argumentos inductivos? Pregunta Chayanne. Bueno, el punto acá, yo dejé esta línea acá para justamente hablar de eso. Nosotros en el curso vamos a discutir la lógica deductiva, ¿tá? Esta es la lógica que vamos a estudiar en el curso, ¿tá? Si ustedes dicen lógica, o sea, si ustedes hablan de lógica en un sentido genérico, dicen, bueno, en general la lógica se entiende si uno no aclara por defecto, por decir así, uno entiende que se está hablando de lógica deductiva. Pero muchas veces se habla, digamos, se han desarrollado, perdón, teorías que tienen que ver con la lógica inductiva, la lógica abductiva, que son otros tipos de lógica que intentan capturar otras formas de razonar, no solamente digamos, la forma deductiva, ¿tá? Que sería la que vamos a ver en el curso, que también está dentro de lo que podemos llamar la lógica, ¿tá? Sistemas de lógica inductiva o de lógica abductiva, por ejemplo, también están dentro de lo que podríamos incluir dentro de la lógica. Pero, de alguna manera, en nuestro curso vamos a hablar de lógica deductiva y en general cuando uno habla de lógica, la noción tradicional, digamos, la noción que es la que tiene cierta prioridad, por decir así, es la noción deductiva, ¿no? Es, bueno, cuando uno habla de lógica, habla de lógica deductiva. De hecho, cuando uno, en el lenguaje coloquial, cuando uno dice, esto es un argumento lógico, muchas veces se está refiriendo al carácter deductivo del argumento. Esto es lógico. Bueno, lo deductivo está ahí implícito. La lógica inductiva y la lógica deductiva tienen aplicaciones específicas. Por ejemplo, la lógica inductiva tiene fundamentalmente un rol en lo que es la filosofía de la ciencia, las teorías científicas, digamos, cómo se construyen las teorías científicas. Bueno, allí la lógica inductiva tiene un rol bastante importante. No quiere decir que en la ciencia no haya deducción y que la lógica deductiva no tenga un rol. Por supuesto que sí, pero la lógica inductiva tiene un rol importante dentro de una reconstrucción teórica de lo que es la ciencia, ¿tá? Entonces, ahora de razonamientos abductivos no voy a hablar nada, lo podemos dejar para otro momento, pero de
de razonamientos inductivos voy a hablar en un minuto, ¿está? Entonces, bueno, ¿por qué un curso introductorio de lógica? Bueno, más o menos por todo esto que veníamos hablando, podríamos mencionar, primero, un aspecto que es, por decirlo así, histórico o genético, incluso del origen de la lógica. Toda la historia de la lógica, desde su origen, desde Aristóteles hasta pasando por los medievales, siguiendo por Leibniz, llegando a Bolzano, Frege, Tarski, Gödel. Bueno, toda esa historia es una fascinante historia que entrelaza aspectos técnicos, matemáticos y aspectos filosóficos, conceptuales. Entonces, si, digamos, entonces, parte de la historia de la filosofía es parte de la historia de la filosofía, la historia de la lógica. O sea, la historia de la lógica es una parte central dentro de la historia de la filosofía. Después podemos hablar de un aspecto propedéutico que tiene que ver con lo siguiente, que es importante que ustedes sepan que hay algunos problemas filosóficos, por ejemplo, en filosofía del lenguaje, en filosofía de la ciencia, que presuponen conocimiento de lógica. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer filosofía de la ciencia, seguramente les digan, bueno, ¿y qué es un argumento? ¿Qué es un razonamiento deductivo, un argumento deductivo? Es una cosa que ustedes tienen que saber. ¿Tá? O sea que la formación de ustedes, digamos, es importante que pasen por un curso de lógica, por lo menos, porque algunas ideas básicas son importantes para entender discusiones que tienen que ver con filosofía de la ciencia, o cuando vayan a hacer filosofía del lenguaje y vean en un curso de filosofía del lenguaje, vean la solución que da Russell a partir del tema de las descripciones definidas y todo ese tipo de problemas, van a ver que hay un uso de la lógica. Y bueno, entonces, si ustedes tienen algunos conceptos de lógica, son importantes para futuros cursos, futuras discusiones. O sea, hay un aspecto en ese sentido. Y después, bueno, un aspecto práctico, le puse práctico por ponerle de alguna manera, que estudiar este curso, bueno, contribuye en alguna medida a desarrollar pensamiento deductivo, identificar argumentos, evaluar argumentos y producir argumentos. O sea, bueno, por supuesto que es un primer curso de lógica, pero algunas ideas de este tipo, algunas de estas cosas seguramente van a ir logrando en este semestre, ¿no? Seguramente terminen el curso siendo más sensibles a preguntas como, bueno, ¿cuál es el argumento? Están en una discusión, van a ser los pesados de las discusiones, ¿viste? Bueno, pero ¿cuál es el argumento que está en juego? ¿Cuáles son tus premisas? ¿A qué querés? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que querés justificar? ¿Cuál es la afirmación que está funcionando como conclusión? O sea, entonces hay una sensibilidad, digamos, que se desarrolla en un curso de lógica a este problema, identificar argumentos, evaluar argumentos. En particular, en este curso, que es un curso de lógica formal, a evaluar argumentos que son lógicos, ¿no? Y bueno, y ver las herramientas que van de la mano, ¿tá? Entonces, bueno, ¿qué es un argumento? Bueno, en primer lugar, los argumentos, como hemos hablado, nos permiten ofrecer razones para apoyar una afirmación. Esa sería una primera aproximación a qué es un argumento y cuál es el rol de los argumentos. Los argumentos expresan razonamientos, como dijimos, y de alguna manera ofrecer un argumento es ofrecer razones para algo, ¿verdad? Para afirmar algo, para afirmar una determinada conclusión, en distintos contextos, por supuesto. Podemos estar en un contexto que sea el contexto de la matemática, el contexto de la argumentación jurídica, en economía, en medicina, o sea, en cualquier contexto humano donde digamos, cualquier contexto humano racional, digamos, donde hay algún tipo de racionalidad en juego, los argumentos tienen un rol, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Hay una cuestión acá que es clave, que es que no es lo mismo convencer a alguien mediante un argumento que mediante persuasión, ¿verdad? Una cosa es que
yo te convenza porque te di un argumento, te di razones. Otra es que, de alguna manera, te persuada, te diga, vayas por un lado más emotivo y que en definitiva no te esté dando razones. ¿Tá? Por eso, cuando hablamos hace un ratito de lo que escribió una compañera y, bueno, un poco mencionamos algo de eso, el punto acá es razonar en el sentido de razonamiento correcto, ¿no? Hay toda una discusión muy, muy, muy interesante que no lo menciono como entre paréntesis, que es que incluso uno podría decir que cuando uno no está razonando, cuando uno no está dentro de lo lógico, dentro del razonamiento lógico, incluso uno puede, o sea, si yo estoy dando un argumento que no es un argumento correcto, ¿en qué sentido estoy argumentando? O sea, estoy argumentando, pero más bien estoy haciendo algún tipo de falacia, ¿verdad? Entonces, el punto acá es distinguir la corrección, o sea, decir, bueno, ¿cuándo estoy frente a un argumento correcto y cuándo estoy frente a un argumento incorrecto? O sea, distinguirlo, diferenciar entre argumentos correctos e incorrectos, ese es el punto. En nuestro caso va a ser un punto un poco más específico todavía, más acotado, si quieren, que es distinguir cuándo estamos frente a un argumento lógicamente correcto. Un argumento lógico, que es algo más específico todavía. Entonces, bueno, un argumento expresa un razonamiento, pero básicamente hay tres tareas involucradas en el análisis de los argumentos. Un primer punto es identificar las premisas, qué está funcionando como premisa, y otro punto es identificar la conclusión. Y luego, el quid del asunto, el problema es evaluar los pasos inferenciales que me permiten pasar de las premisas a la conclusión. Ese es el problema, digamos, ¿no? Entonces hay tres, digamos, uno diría, hay dos cosas que tiene, un argumento está compuesto de premisas y conclusión, y hay un tercer elemento que es los pasos que me permiten ir de las premisas a la conclusión. Esa sería una descripción de lo que es un argumento, ¿no? Un argumento es un conjunto formado por un par formado por un conjunto de premisas y por una conclusión. Yo ahora después voy a volver sobre eso. Entonces, permítanme, si están ahí todavía, hay 150 conectados, es una cantidad impresionante de gente, por lo menos de estudiantes. Por lo menos no recuerdo haber empezado un curso de lógica desde hace años ya. No recuerdo presencial no. Así que bueno, bárbaro, pero es tu momento de hablando a todo el salón de actos lleno, sí. pero estoy solo acá y no escucho a nadie, todo es raro. Así que vean este argumento. Acá hay un argumento, ¿verdad? Tienen una primera premisa, una segunda premisa y una tercera premisa. Y la conclusión me gustaría que la dijeran ustedes. O sea, la primera premisa es Pedro cometió el crimen o Ana cometió el crimen. La segunda premisa dice, si Ana estaba en el trabajo a las 5 de la tarde, entonces no cometió el crimen. Y la tercera premisa dice, Ana estaba en el trabajo a las 5 de la tarde. ¿Qué les parece que se deduce de esas tres premisas? Puede ser que Pedro cometió un crimen. Sí, Pedro lo cometió. Ahí va. Hay dos posibilidades, Pedro o Ana. Pero si Ana está en el trabajo a las 5 de la tarde, dice no cometió el crimen. Y después se afirma que Ana sí estaba en el trabajo. Por lo tanto fue Pedro. Muy bien, o sea... que Ana no cometió el crimen. Perdón, pero no se dice a qué hora a qué hora se cometió el crimen. ¿Hay que levantar la mano o hablamos? Porque...
A ver, me gustaría que fluyera. Si alguien quiere decir algo, que lo diga, pero que tratemos de ser sensibles a que si estamos hablando al mismo tiempo que alguien, bueno, no, nos vamos regulando, digamos, ¿no? Sí, Yo creo funciona, que lo de la capaz que funciona. Que no lo escuché lo que Clara dijo. Navarro, sí. Yo creo que lo de la hora no es pertinente, digamos, porque dice que si Ana estaba en el trabajo a las 5 de la tarde, entonces no cometió el crimen. Entonces eso ya es una de las premisas. Entonces no es necesario que te digan a la hora a la que cometió el crimen. Muy bien. En mi opinión, Ah, acá como que... Ah, bueno, no, dale, seguí hablando. no, habla Camila. Y después hablo. Bueno, que en mi opinión, el problema, por lo menos que yo veo, es que falta la mitad de la información, porque no sabemos qué estaba haciendo Pedro. O sea, es un poco evidente que si uno de los dos tuvo que cometerlo y Ana no pudo hacerlo en ese momento, entonces él sería el que lo cometió. Pero al mismo tiempo no podríamos afirmar eso porque no tenemos pruebas y no sabemos lo que estaba haciendo en ese momento él. Bueno, me gusta porque van surgiendo inquietudes que está bien, o sea, que son razonables las inquietudes que tienen. ¿Puedo decir una cosa, Primera profe? pregunta Dale, sí. No, mi respuesta a esto sería que primero, para dar una respuesta de si fue Ana, si fue Pedro, quién fue, o si hay o no una respuesta, de que tenemos que dar por válidas las tres inferencias, ¿no? Bueno, ya me gustó tu intervención, porque déjenme decir una cosa. Me gustó la intervención de la compañera porque ya está en juego ahí una terminología que desde el primer momento tenemos que aclarar, ¿está? ¿Puedo agregar algo a eso? Perdón si te corté. Porque quería decir algo muy similar. No, si podía agregar algo a eso. Dale. Y que me parece que si es verdad o no, es un tema a definir, y eso cuando hablaron de evidencia y eso estoy de acuerdo. O cuando hablamos de validez, me parece que es un argumento que se puede deducir validez. Hay premisas que se relacionan entre sí, se llega a una conclusión a partir de las premisas, me parece que es válido el argumento. Pero hablamos de verdad, me parece que ahí sí que no se sabe si es verdadero o no porque falta evidencia. Perdón, yo puedo... Está bien. Bien. Yo lo dije porque, de un poquito del material que leí, como que en este caso era, si Juan es culpable, entonces es su esposa también. Ese era el ejemplo que leí. Entonces, bueno, como que decía, bueno, pero si lo invertimos no sería lo mismo, no necesariamente, y después decían, bueno, si damos por válido que eso es así, en base a esa validez que ya se da por hecha, se da por dada, no sé, a partir de ahí ya empezar a hablar, pero primero decir, bueno, dando por válido esto, en base a las tres acotaciones, afirmaciones que hay, ¿qué se puede decir? Eso es lo que yo entiendo, como que primero decir, bueno, se establece que es válido para analizar las frases, no tipo, los hechos como en la vida real. Claro, ya vamos a llegar a eso. Porque nosotros dentro del curso vamos a hacer una distinción entre lo que es un argumento, digamos, sólido y lo que es un argumento que no es sólido, ¿verdad? O sea, a ver, está claro que hay... Primero quiero aclarar una cosa anterior, ¿está? Que se dijo y quiero que quede claro desde ya. ¿Está? Las premisas y la conclusión, ¿está? O sea, estas premisas y la conclusión que va acá, que todavía no lo dijimos, pero vamos a ir a esta diapositiva donde está la conclusión. Pedro cometió el crimen como dijeron por allí, ¿verdad? Tanto las premisas como la conclusión son sentencias. Las sentencias son verdaderas o falsas, ¿tá?
Vamos a dejar la palabra válido para los argumentos. El argumento es válido o inválido. Las premisas y la conclusión son verdaderas o falsas. Primera distinción terminológica que es importante, porque es muy común que, o sea, hay un uso coloquial de estas palabras que quizás en el lenguaje corriente se puede llegar a aceptar. Pero dentro del curso vamos a reservar la palabra válido y la palabra inválido para los argumentos. O también podemos hablar de argumentos correctos e incorrectos. Y las premisas y la conclusión son verdaderas o falsas. Esa es una primera distinción importante. ¿Tá? Entonces, acá tenemos un argumento con 3 premisas y la conclusión, ¿verdad? 3 premisas y la conclusión. La pregunta es, ¿el argumento es válido? Bueno, ¿qué significa que el argumento es válido? Bueno, alguien por allí dijo, bueno, parece que se desprende la conclusión de las premisas. De hecho, la primera persona que intervino, que no sé quién fue, no me di cuenta del nombre, dijo enseguida, Pedro cometió el crimen. Pues si Pedro cometió el crimen o Ana cometió el crimen, por allí preguntan si es excluyente o incluyente. Es un no incluyente, digamos, en principio podemos tomarlo como un no incluyente. Uno que puede ser, o sea, Pedro cometió el crimen o Ana cometió el crimen o los dos lo cometieron. O sea, o los dos lo cometieron, no lo sabemos. O uno o el otro o los dos. Es un no incluyente. Esto puede parecer un poco raro, pero el no es incluyente. Lo que pasa es que hay veces que por contexto uno utiliza un no como queriendo decir un no excluyente. En el uso cotidiano, o sea, en el uso del lenguaje, eso puede ser así. Hay veces que uno dice, bueno, es tal o tal, y uno quiere decir que es uno de los dos, pero no los dos. Nosotros en lógica vamos a hacer una diferencia entre lo incluyente y el excluyente, y en esta oración en particular, en esta sentencia en particular, estamos hablando de un no incluyente. Si estuviéramos hablando de un no excluyente, tendríamos que agregar algo, explicitarlo más. Por ejemplo, colocar un no adelante de la primera sentencia, decir, bueno, o Pedro cometió el crimen, o Ana cometió el crimen. O también podríamos aclararlo diciendo, Pedro cometió el crimen, o Ana cometió el crimen, pero no ambos. Tendríamos que hacer una aclaración de ese tipo. Si lo dejamos así, lo vamos a tomar como un no incluyente. Entonces, ¿qué pasa? Pedro cometió el crimen o Ana cometió el crimen, uno de los dos o los dos. Pero ¿qué pasa? Después hay otra premisa que dice que si Ana estaba en el trabajo a las 5 de la tarde, entonces no cometió el crimen. Y luego hay una tercera premisa que dice que Ana estaba en el trabajo a las 5 de la tarde. Entonces, digamos, está claro que si si esta premisa es verdadera y esta premisa es verdadera, de estas dos verdades, de estas dos sentencias verdaderas, se sigue ¿qué cosa? De que la conclusión es, sí, lógicamente es esa. Sí. Ahí va. Ahora vamos a desarmar, este argumento lo vamos a ir desarmando a lo largo de la clase. Ahora nos quedan 5 minutos, entonces voy a retomar acá, en esta diapositiva, el miércoles, ¿está? Y el miércoles voy a ir un poquito más rápido con estas consideraciones, así ya podemos entrar propiamente en el digamos, en el primer tema del curso, que es lógica proposicional, la semana que viene. Pero, de todas maneras, nos tenemos que tomar un tiempito para aclarar algunas cosas. La clase que viene voy a retomar en esta diapositiva, pero permítanme terminar la clase con la noción de argumento deductivo, ¿verdad? Esta es la definición de argumento que manejamos, ¿verdad? Un argumento consiste de un conjunto de sentencias, en el contexto del argumento son las premisas, y una sentencia que en el contexto del argumento es la conclusión. La conclusión es inferida a partir de las premisas. Si llamamos K es por llamarle de una manera al conjunto de las premisas. Si
si llamamos K al conjunto de las premisas y S a la conclusión, podemos identificar el argumento mediante el par KS, o sea, el par formado por el conjunto de premisas y la conclusión. Ale, antes de terminar la clase, si podés darle la mano, digamos, darle la palabra a quienes están levantando la mano. Sí. Esta va a ser nuestra definición de argumento deductivo o válido. Vean que voy a utilizar acá deductivo o válido. O sea, en cierto modo es indistinto. Podríamos hablar de argumento válido, argumento deductivo, significa lo mismo, ¿no? Un argumento es deductivo si es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Esta va a ser nuestra definición de argumento deductivo, ¿está? Es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. O dicho de otro modo, es necesario que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. Entonces, si volvemos al argumento al argumento que estábamos viendo recién, en este caso, ¿es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O dicho de otra manera, y vean, acá es muy importante que presten atención al tema del condicional. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. O sea, necesariamente, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. En este caso, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera, esa es la nota, la característica fundamental de un argumento deductivo. ¿Cuándo estamos frente a un argumento deductivo? Estamos frente a un argumento deductivo cuando, si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera. Sí, acá sí. Si son En verdaderas. este caso estamos frente a un argumento deductivo. Yo voy a retomar esto el miércoles y antes de terminar la clase, le doy la palabra como a quienes tenían intención de decir algo. Fernanda, ayúdame un poquito ahí, no sé quién estaba. ¿Cómo no? Lara Navarro o Yara, no sé ahí. No, mi duda ya fue contestada, así que, perdón, me olvidé de bajar la mano. Está bien. Bueno, Camila. Gracias, profesora. Yo tenía una consulta porque estaba leyendo un poco el inicio de uno de los textos que pusieron en el EVA como complementarios y me quedaba una duda entre la diferencia del razonamiento, lo que justo estabas mencionando ahora, válido y verdadero. Porque al inicio del texto de Gamut dice que, bueno, que la conclusión de un argumento válido es una consecuencia lógica de sus premisas. Entonces me quedaba claro que el razonamiento presentado de Ana o Pedro era lógico, o sea, válido, pero no necesariamente las premisas tienen que ser verdaderas, ¿verdad? No, claro. Conectate el miércoles, lo vemos. El miércoles voy a arrancar hablando de esto, de qué es un argumento válido. Voy a especificarme, digamos, cuando un argumento es lógicamente válido, que va a ser, digamos, un subconjunto de los argumentos válidos. Los lógicamente válidos son más específicos que los válidos. Y voy a introducir el concepto de argumento sólido. Vamos a ver que podemos tener argumentos lógicamente válidos que son sólidos y otros pueden que no sean sólidos. Vamos a hablar de eso, que tiene que ver con el tema de si las premisas son verdaderas o no. Pero van a... O sea, que el válido del argumento y el verdadero de las premisas no son necesariamente, o sea, no van de la mano necesariamente. Esa era mi pregunta. No, vos podés tener un argumento válido con premisas falsas. Ah, era eso. Gracias. Vos podés tener un argumento válido con premisas falsas. Perfecto. Ahí, ¿quién era Cecilia? ¿Cecilia fue que habló recién? No. Cecilia Camila Vidal. Bueno, Cecilia Carril, como tenés la mano levantada.
Sí, lo que yo quería plantear era que en ningún momento se habla de un lugar o tiempo, ¿no? Y según el ejemplo ese que están citando, cabe la posibilidad que el crimen haya sido efectuado por ambos en el lugar de trabajo de Ana, ¿no? O sea, yo te hago esta pregunta, no sé quién está hablando, Cecilia, ¿verdad? Cecilia. Lo retomamos el miércoles que viene, pero yo te hago esta pregunta. Sí. ¿Es posible que esas tres premisas sean verdaderas y la conclusión falsa? Por lo que hablamos, no. Pero por lo que hablamos, habiendo hablado o no. O sea, si vos agarrás este argumento y te fijás en esas premisas y en esa conclusión, vos podés, o sea, podés concebir que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. No. Bueno, entonces es un argumento válido. O sea, acá o sea, digamos, la característica de los argumentos válidos es esa. Es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. O sea, lo voy a retomar la clase que viene, pero está claro que en este caso estamos frente a un argumento de ese tipo. ¿Tá? Como es, fíjate, dicho sea de paso, que tú decías de que podían haber cometido, no sé quién dijo, el crimen en el trabajo, pero vos fíjate que si la premisa es, si las tres premisas son verdaderas, de hecho lo que se dice es que si Ana estaba en el trabajo a las 5 de la tarde, entonces no cometió el crimen, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esa información. Seguimos con Lucía Taranto. Sí, lo mío, más que una duda, era en la diapositiva siguiente. Quería apuntar una cosa y no llegué. No sé si la podías mostrar un segundo. La que dice que un argumento consiste en un conjunto de sentencias. Sí, esta. Ese, muchas gracias. Sí, pero ¿tenías una pregunta sobre esta diapositiva? No, es que estaba apuntando una cosa y justo como pasaste no logré, entonces quería sacarle una foto nomás. Gracias. Bueno, los slides se van a colocar en la EVA. Jessica, ¿tenés la mano levantada? Ay, sí, pero es que yo me voy a ir un poco, se va a ir la clase si yo empiezo a hablar en realidad. Si Pero querés, en sí, establecer en pocas palabras que en sí, yo sé que cuando se habló al principio de que todo argumento sí o sí implica que haya como un razonamiento, ¿no? Es un razonamiento que se expresa en lo que se llama argumento. Y que bueno, que como que no se ahonda mucho en qué es el razonar, pero no sé, como que me parece que no deberíamos tener no sé, bien definido en este caso a qué nos referimos con razonar, ya que sería la definición de argumento. Bueno, te puedo decir una cosa muy breve sobre eso, ¿está? Sí. Uno podría decir que el razonamiento, el razonar desde un punto de vista lógico es inferir. ¿Y qué es inferir? Es pasar de una determinada afirmación a otra. Y el punto es saber si esas inferencias están justificadas en algún tipo de regla lógica o no. Ese sería un poco el problema. O decirlo de otra forma, si ese pasaje de una sentencia o de una afirmación de una sentencia a otra está justificado o no. Ahí podríamos diferenciar entre, digamos, entre razonar correctamente y no, y razonar incorrectamente. Nada, hay un punto ahí muy delicado que esta discusión es muy delicada porque también alguien podría decir que cuando estás razonando incorrectamente, no estás razonando. Alguien podría decir eso. Wittgenstein, por ejemplo, en el primer Wittgenstein dice algo por el estilo. O sea, la idea de que no hay razonamiento fuera de ciertas reglas, ¿no? Entonces, en realidad, pero esa discusión que es de filosofía, de la lógica, etcétera, la podemos tener en otro curso. Por eso es que para no entrar en esas discusiones, podemos hacer algo un poco más, digamos, acotado, que es, acotado no, digamos, un poco más, para evitar un poco distanciarnos un poquito de esas discusiones, hablar de argumentos. Los argumentos expresan razonamientos y evaluamos argumentos.
Ahora, si vos me pedís una definición más o menos genérica, general, de lo que es razonar, bueno, razonar es, en este contexto, inferir. ¿Y qué es inferir? Es pasar de una afirmación a otra, pasar de una sentencia a otra. Y el problema sería determinar cuándo Sí, estamos frente a una inferencia correcta. justificando el pasaje, ¿no? Claro, ahí, sí, está. Para terminar, Felipe Fernández, y terminamos ahí la clase. Va, cuando diga Alejandro, ¿no? Felipe. No, sí, claro, pues son 8:05 ya. No, yo quería decir que, bueno, cuando al principio de la clase se hablaba sobre Aristóteles como el primer lógico o padre de la lógica, también me venía a la mente Parménides, con sus vías de la verdad sobre si algo existe y las premisas. Nada más un comentario al pie. Está bárbaro, o sea, claro, ahí viene un poco el tema. Parménides, por ejemplo, dio argumentos. Digo, bueno, Parménides justo, pero está bien. Hay filósofos antes que Aristóteles que dieron argumentos. Pero ¿cuál es qué es lo que introduce, lo que decía yo, una innovación de Aristóteles? Bueno, introduce una teoría sobre los argumentos. O sea, eso es lo nuevo de Aristóteles, por lo que se dice que es el padre de la logia. ¿Por qué? Porque introduce una teoría que te permite no evaluar un argumento, sino evaluar clases de argumentos. Teoriza sobre los argumentos. Ese es el salto, digamos, meta-argumental que coloca Aristóteles ya dentro de la lógica como teoría sobre los argumentos. Y no simplemente evaluando argumentos específicos o dando argumentos específicos. Esa es la innovación, digamos, que mencionaba. Claro que hay argumentación antes de Aristóteles, claro. O sea, de hecho, tiene que haber mucha argumentación para que surja una teoría sobre la argumentación. Gracias. ¿Puedo hacer una consulta más? Sí. Desde el lado de vista matemático, por ejemplo, ¿se puede cambiar el orden de las premisas, digamos, por la propiedad asociativa, digamos, y decir en lugar, bueno, si Ana estaba en el trabajo a las 5, entonces no cometió el crimen, y estaba en el trabajo, entonces Ana no cometió el crimen. Y después decir desde el inicio, Pedro cometió el crimen, o Ana cometió el crimen, y Ana no cometió el crimen, entonces Pedro cometió el crimen. Exacto, sí. El orden de las premisas no afecta la validez del argumento. Perdón, correcto. Cecilia era quien estaba yo dándole, que era la última, ¿cómo es? Cecilia. Eso lo vamos a ver con más cuidado. Lo vamos a ver más adelante con más cuidado, el tema de que si vos cambiás el orden de las premisas no cambia que el argumento sea válido. Bueno, lo vamos a ver con más cuidado eso, pero sí, es correcto lo que dijiste. Falta Cecilia, me decía Fernanda. Le había dado, pero ahora no la veo, creo que bajo la mano. No, yo ya hablé, Perfecto. Bueno, retomamos el miércoles y bueno, retomamos un poco en este tema, digamos, vamos a comenzar la clase con este argumento y vamos a seguir trabajando un poco lo que es argumento, la definición de argumento lógicamente vale. Vamos a empezar a ver cuál es el aspecto lógico, no solamente el aspecto deductivo, sino el aspecto lógico, el aspecto formal del argumento, ¿está? Y bueno, nos vemos el miércoles y bueno, Una gracias pregunta por cortita para el miércoles. Dale, sí. Además de, yo lo puse en el chat hace un rato, pero está, algo en particular que, no sé, para el miércoles, además de que vayamos cada uno avanzando con todo lo que es el curso por nuestra cuenta, algo, no sé. No, tranquila, digo, de acá, bueno, el miércoles ya, no se preocupe. Ahí capaz que sí, más adelante. El miércoles ya van a empezar a tener tarea, pero tranquila, sí,